En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mientras va amaneciendo, entonces vamos a comenzar con el mensaje de la Virgen, que dice así: queridos hijos, vengo a ustedes como madre de los justos, madre de los que sufren y aman, madre de los santos. Hijos míos, también ustedes pueden ser santos. Santos son aquellos que aman al Padre Celestial sin medida, aquellos que lo aman por sobre todas las cosas. Si procuran ser mejores, si procuran ser buenos, serán santos, sin pensar que lo son, porque si piensan que son buenos, no son humildes y la soberbia los aleja de la santidad. Hijos míos, en tiempos de inquietud, que sus manos estén extendidas en oración y en misericordia. A mí, hijos míos, regaladme el Santo Rosario, esas rosas que tanto amo, dichas con el corazón y no solo con los labios. Mis rosas, cuando oran con el corazón y ayudan a los más pobres. Esa es la fe que hace que todo en la vida se haga con amor. Cuando mi hijo era pequeño, me decía que tendría muchos hijos y que me traerían muchas rosas. Yo no lo comprendía hasta que sé que ustedes son mis hijos y que me traen rosas cuando aman a mi hijo por sobre todas las cosas. Que la soberbia no se conozca, que estén pronto a perdonar y a comprender a sus hermanos. Oren por los que no los aman. Oren por los que los persiguen. Oren por los que aún no conocen el amor de mi hijo. Hijos míos, yo pido de vosotros, recuerden que orar significa amar y perdonar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para los que creen que yo soy el Papa, ahora que Bergoglio ya está muerto, voy a revelar los planes de Dios, que tenemos que comenzar a construir aquí en Medjugorje como para un concilio. La última aparición, para que se cumplan todas las profecías que Dios tiene sobre la iglesia. El concilio
de Medjugorje. Es para la gente de fe, porque ellos elijan, quien elijan no va a atajar a la policía. Eso quiere decir que no van a atajar la guerra, ni mucho menos el castigo y los secretos, los 10 secretos. Entonces, para no desviarnos, a nosotros nos corresponde hacer lo que Dios nos pide. Pero vamos nosotros primero directo a Jesús, el Mesías. Ya que están moviendo el tu, sabemos que son musulmanes. Para que tú entiendas ahí abajo Génesis, les pido que vean. Génesis es la hermana de Lía. Yo he escuchado que todo es mentira. Los polacos están detrás de todo esto. Y que hicieron lo mismo que Bergoglio, secuestrar a Lía. Y que Génesis también está en esa línea. Pero ahí tienen la prueba. Uno puede saber si es verdad o no. Porque te digo, mi polacos andan muy fuertes los polacos. Ellos piensan que matando inocentes van a atajar la justa ira de Dios, el castigo que se les viene encima. Vamos directo, ahí van a ver. Para que tú entiendas la vida de los musulmanes, a los musulmanes los fundó, para que ustedes sepan por qué nunca pudieron contra los católicos. Yo no atacaría a mi padre. Ellos están atacando a su padre, porque Jesús dice: el que me ve a mí Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, lo que había dicho a Felipe. Yo soy el Padre. A los musulmanes lo fundó Mahoma. Sabemos que la raíz de Mahoma son los judíos, por eso creía en Abraham, en el arcángel Rafael. Pero para que entiendan, en la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Judá engendró a Fares y a Tamar. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Abinabat. Abinabat engendró a Nasón. Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Jeconías. Jeconías engendró a Jeroam. Jeroam engendró a Osías. Osías engendró a Jotam. Jotam
engendró a Acaz. Acaz engendró a Miqueas. Miqueas engendró a Manases. Manases engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías hasta la deportación de Babilonia. Desde la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Eliú. Eliú engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Eliú. Eliú engendró a este nombre Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, de la cual nació Jesús, el Mesías. 14 generaciones desde Abraham hasta David. Desde David hasta la deportación, 14 generaciones. Y desde la deportación, desde Jeconías hasta el Mesías, 14 generaciones. Pero para que tú entiendas bien, vamos directo. Dios creó a Adán. Adán creó a Set. Adán engendró a Set. Set engendró a Cainán. Cainán engendró a Malalel. Malalel engendró a Fat. Fat engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Lamec engendró a Noé. Noé engendró a Arsafac. Arsafac engendró a Saruc. Saruc engendró a Nor. Nor engendró a Tara. Y Tara engendró a Abraham. Desde Dios hasta el Mesías, para que tú vayas entendiendo por qué digo que ellos están atacando a su padre. ¿Por qué nunca pudieron? El problema no es el tú, a lo menos eso está lejos. El problema son los que vienen caminando, los que vienen aquí como espías y que están a punto de atacar, no nos dejan dormir, comer. No tengan miedo si te saca el ojo, el pie, la mano. Dios te va a dar la mano, pero para que tú entiendas una cosa, vamos directo con Jesús. El nacimiento de Jesús fue así. María, su madre, que estaba comprometida con José, sucedió que estaba esperando a Jesús por obra del Espíritu Santo. José, que era un hombre justo, no queriendo denunciarla, decidió en su corazón separarse de ella, abandonarla en secreto. Esa misma noche se le aparece el ángel del Señor y le dice: José, no temas en aceptar a María como esposa, porque el niño que lleva dentro es por obra del Espíritu Santo. Él salvará a su pueblo de sus pecados, y tú le pondrás el nombre de Jesús,
para que se cumpliera lo dicho por boca del profeta Isaías. La Virgen está embarazada y dará a luz un hijo varón, al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse José, hizo todo lo que el ángel le había dicho. Tomó a María, se casó con ella, y sin que tuvieran relaciones, nació el niño, en la cual José le puso el nombre de Jesús. Mateo 1, ahora capítulo 2. Jesús nació en Belén, en tiempo de Herodes. En aquel entonces se presentó unos magos sabios en Jerusalén y dijo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué Pilatos mandó poner el rey de los judíos? Aquí está la raíz. Los sabios lo llaman el rey de los judíos. Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Al escuchar Herodes y toda Jerusalén se quedaron alarmados. Herodes mandó llamar a todos los sabios, sacerdotes, magos, y les preguntó: ¿dónde tendría que nacer el Mesías? Y ellos le respondieron: en Belén, ya que está escrito: y tú, Belén, no eres el más pequeño de la región, sino que de ti saldrá el jefe, el pastor de Israel. Entonces Herodes dijo a los magos: vayan ustedes, infórmense bien, luego infórmenme para que yo también vaya a adorar al niño. Cuando salieron los magos, se le apareció nuevamente la estrella. Se alegraron tanto que cuando iban, la estrella se quedó encima de una casa. Al entrar en la casa, encontraron al niño y a su madre en un pesebre acostado. Los tres reyes magos se postraron ante el niño y su madre y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después de adorar, cuando estaban volviendo, se le apareció en sueño un ángel y les dijo para que no volvieran junto a Herodes. Los magos entonces decidieron tomar otro camino para ir en su país. Me decía el padre que los soldados rusos merecen ser tratados mejores. En tiempo de David, después de que David había matado a Goliat, surgieron grandes soldados guerreros. Uno de ellos mató a 300, otro bajó en una cisterna, mató a un lobo, otro de tanto luchar se le había pegado en la mano la espada, otro, para ellos, acertar un cabello con la mano derecha o con la mano izquierda era lo mismo. Con su mano luchaban en la batalla y en su corazón alababan a Dios, porque Dios es bueno, porque es eterno su amor. O conocían salmos y durante la guerra, durante la lucha, ellos combatían no solamente con la mano, sino con el alma, con el corazón. Entonces vamos a seguir un poco. Cuando Herodes supo que los magos le habían engañado, se enojó tanto que mandó matar a todos los niños
de aquella región, según el informe que le habían dado los sabios. 2 años para abajo, para que se cumpliera la profecía que dice: en Ramá se escucha lamentos y llantos. Es Raguel la que no quiere consolarse porque sus hijos ya no existen. Eso fue la matanza de los niños inocentes, para que se cumpliera la profecía. Un ángel se le aparece a José en sueño y le dice: José, levántate y toma al niño y a su madre, porque Herodes buscará para matarlo. José agarró al niño, huyó a Egipto, para que se cumpliera la Sagrada Escritura: desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando iban pasando los tiempos, de nuevo se le apareció el ángel a José y le dice: José, toma al niño y a su madre y vuelve a Israel, porque ya murieron los que querían matar al niño. Entonces José agarró al niño, a María, virgen, volvieron en Israel, y cuando escuchó que Arquelao era el que reinaba en vez de su padre Nabucodonosor en aquel entonces, José tuvo miedo de volver en Judea. Entonces el ángel le dijo: ve a Galilea, a la región de Nazaret, para que se cumpliera la profecía. Lo llamarán el Nazareno. En aquel entonces apareció Juan el Bautista y decía: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan iba vestido con una piel de camellos y en su cintura llevaba un cuero. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Venían junto a él de Jerusalén, de Judea, de toda la región del Jordán. Ellos se arrepentían de sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Al ver Juan que venían muchos sacerdotes y fariseos y saduceos, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado que se escaparían del juicio, el castigo inminente de Dios? Muestren frutos de una verdadera conversión. La hacha ya está puesta a la raíz y derribará todo árbol que no da buen fruto. Yo los bautizo con agua para la conversión, pero detrás de mí viene aquel que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. En su mano tiene la arquilla para separar, o el bieldo para separar la paja y el trigo. Al trigo lo pondrá en su granero y la paja lo quemará en el fuego. Cuando Juan estaba bautizando, Jesús vino de Galilea para bautizarse y le dijo Juan: soy yo quien necesita ser bautizado y tú vienes a mí. Jesús le respondió: olvida todo eso. Es necesario que cumplamos lo predicho por Dios. Juan aceptó
lo bautizó. Después de bautizarle, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre Jesús. Y una voz en el cielo se escuchó: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús, al salir del río Jordán, después de ser bautizado, fue tomado por el Espíritu Santo para que fuera tentado en el desierto. Capítulo 4, Mateo. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Después de 40 días y 40 noches sintió hambre. Se le acercó el diablo y empezó a tentar. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó consigo el diablo en un lugar muy alto de Jerusalén y le dijo: tírate de aquí abajo, ya que está escrito: enviaré ángeles para que te escolten y tu pie no tropiece en alguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó en el lugar más alto de un desierto del monte y le mostró todos los reinos y su gloria, y le dijo: póstrate ante mí y te daré todo lo que se me ha sido dado. Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: solo a él lo adorarás y le darás culto. El diablo se apartó y dice la escritura que unos ángeles se acercaron a servirle. Cuando Jesús salió del ayuno, de la tentación, fue a Galilea. Un día iba caminando a orillas del mar y vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Estaban pescando. Jesús le dijo: síganme, les haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes instantáneamente y lo siguieron. Más adelante encontró otros dos hermanos, que era Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Su padre estaba arreglando las redes en la barca. Jesús le dijo: síganme. Ellos dejaron a su padre y su barca y siguieron a Jesús. Jesús predicaba en las sinagogas, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, le traían lunático, enfermo, paralítico, lisiado, de toda clase, y él los sanaba, dice. Un día, viendo tanta gente, se subió en el monte y empezó a enseñarles: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque recibirán consuelo. Si te preguntan alguna persona ahí, ¿por qué? Voy a darte 3 respuestas para seguir. El Padre, ¿cómo responde el por qué? Dice por boca del profeta: porque Él hará justicia por la sangre derramada
de su siervo. Porque Él, escuchen cómo se asemeja a la Virgen. Porque mi Hijo, dice, ilumina, sana, libera, porque mi Hijo les dará la gracia en todos los mensajes. Y Jesús responde lo mismo, porque tanto amó Dios al mundo, por amor, por justicia. O aquí tenemos, si te preguntan por qué, las bienaventuranzas. Los pobres, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía los injurien, los persigan y los levanten toda clase de calumnia. ¿Saben por qué le estoy diciendo evangelio puro? Porque Jesús me había dicho, utiliza el evangelio, porque hay personas que quiero que se callen para siempre. Si nos atacan, si hacen ruido, atiéndame bien aquí, le voy a explicar una cosa. La interpretación del evangelio vamos a hacer como Cristo mismo nos enseñó. Ustedes están muy equivocados y no conocen la Sagrada Escritura, le había respondido a los sacerdotes. En el cielo seremos como ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir personas que han visto, han oído, han palpado, han vivido, personas que tienen experiencia para no equivocarnos ni entender lo que a muchos ha llevado en el infierno, en el error y en la perdición. Y tenemos también el primer papa, que es Pedro. La palabra de Dios no debe ser interpretado a privado, ni como uno entiende, sino inspirado. La iglesia tiene ese poder, la verdadera iglesia. Ahora, Jesús sigue. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada, sino más para ser tirado y pisoteado por la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerlo debajo de la mesa, ni se construye una ciudad entera en un monte. Más bien, la lámpara se pone encima de la mesa y alumbra a todos los de la casa. Hagan que sus buenas obras iluminen a sus hermanos y den gloria a su Padre del cielo. No he venido a cambiar nada, dice Cristo, sino a darle su definición. Utiliza el Evangelio para que sea la última palabra, decía Jesús. La última palabra es el Evangelio. Hay de aquel que minimiza uno de los mandamientos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que enseñe que los mandamientos los cumpla y enseñe a los demás, será el más grande en el reino de los cielos, dice Cristo. Cuando vayas a dar limosna, no sean como los hipócritas. No andes publicando a son de trompetas. Yo les digo que mi Padre que ve en lo secreto, te premiará en lo secreto. Cuando tú des limosna,
que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo secreto. Ustedes han oído que se dijo, no matarás. Y el que mate será presentado en el tribunal ante los jueces. Yo les digo que el que se enoja con su hermano será presentado ante los ancianos, pero el que llame de imbécil a su hermano será condenado al fuego eterno. Mientras vayas de camino, ponte de acuerdo con tu enemigo, no sea que te entregue al juez y el juez te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que haya pagado el último centavo. Si al presentar tu ofrenda te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, déjalo ahí mismo y ve, arréglate con él, dice Jesucristo. Que en el sentido que si tú no eres la causa, si tú no eres el problema, tendrás paz. Pero aquí si tú has fallado, si tú eres la raíz del problema, arregla con tu hermano antes de que te entregue y te metan a la cárcel. Ahora, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, córtatelo y tíralo lejos. Es mejor ir al cielo ciego que ir entero en el infierno. Si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtatela. Es mejor ir manco al cielo que ir entero en el infierno. Ustedes han oído que se dijo, el que se separa de su mujer, que le presente una acta de divorcio. Pero yo les digo, el que se separa de su mujer en caso de unión ilegítima, comete adulterio. Y el que se case con una mujer separada, comete adulterio. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan a los malvados. Si te golpean en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si te denuncia por la camisa, dale la túnica. Si te pide ir 1000 pasos, ve con él 2000. Da al que te pide, no le vuelva la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Si a mí me preguntaran, ahora que murió Bergoglio, ¿por qué no estás alegre? Jesús dice, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Y aquí le daré una cita bíblica más del Padre. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No sea que yo me enoje y vaya en contra tuya. En vez de llorar, el que murió fue un sacerdote, hijo de la iglesia. ¿Cuántas almas ha llevado al infierno? La tercera parte de la tierra lo llevó consigo al infierno. ¿Cuánto hubiera salvado si su libertad hubiera utilizado para el bien? Imagínense para los que están vivos aún y me están viendo. No esperar que la muerte los sorprenda. Jesús dice claramente, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre. Como decía una persona, es digno de Dios por una persona.
por sus buenas obras. Nuestras buenas obras son los que nos hacen dignos, la voluntad de Dios. Dignos, el que hace sacar el sol sobre buenos y malos, que envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes saludan solamente a quienes conocen, ¿qué mérito? También los paganos hacen eso. No junten tesoros ni riquezas aquí en la tierra, donde la polilla come y el ladrón rompa el muro y entra a robar. Más bien atesoren riqueza en el cielo, donde no hay polilla ni ladrón que entra a romper el muro y a robar. No vivan preocupados de lo que van a comer y a beber. Miren las aves del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, pero mi Padre del cielo les da su alimento. Los paganos se preocupan de todo eso. Miren los lirios del campo. Ellos ni tejen ni bordan. Ni Salomón con todo su lujo pudo vestirse como uno de ellos. Una flor que hoy sale, florece, mañana se marchita y se seca. Hombres de poca fe, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y los demás añadidos serán. No vivan preocupados, no digan qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. De esas cosas se preocupan los paganos. Las penas del día bastan. No juzguen y no serán juzgados. No midan y no serán medidos, porque de la misma manera con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con lo mismo que midan, serán medidos. Ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Si tu hijo te pide pan, ¿qué clase de padre le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una culebra. Ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre del cielo les dará. Por eso pidan y recibirán. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le atiende, dice el Padre. Tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, mientras que por dentro son lobos rapaces, revestidos. Por dentro son lobos feroces. Por su fruto lo conocerán, porque de las espinas no se sacan uvas, y de la paja trigo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Por su fruto lo conocerán. No todos los que me digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos expulsado a los demonios, en tu nombre hemos predicado. Pero yo les diré, apártense de mí, porque no los conozco, y vayan al fuego eterno. El hombre sabio es aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Es como aquel hombre que cavó, puso los cimientos sobre roca, vino la lluvia, soplaron los vientos y la casa no cayó. El hombre tonto es aquel que escucha mi palabra y no la practica. Hizo el hoyo
puso la arena, vino la lluvia, soplaron los vientos y la casa cayó, porque no ponía en práctica la palabra de Dios. Vamos a llegar hasta el 10. Jesús llamó, Mateo 10, a sus discípulos, les dio poder para expulsar a los demonios. Los envió con las siguientes instrucciones. Llamó a Simón, llamado Pedro, a Andrés, su hermano, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Simón, hijo de Celote, a Tadeo, a Judas, el que lo traicionó, y los envió con las siguientes instrucciones. Vayan y no entren en los pueblos de los paganos, ni transiten en los pueblos de los samaritanos. Más bien vayan a buscar a la oveja perdida de Israel. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven ni oro, ni plata, ni alforja. Cuando lleguen en un pueblo, investiguen quién es digno de recibirle y al entrar en la casa, invoquen la paz. Y si el dueño de la casa la merece, la paz quedará con ella. Si no, volverá a ustedes. La casa o el pueblo que no lo recibe a ustedes, límpiense hasta el polvo de sus pies. Yo le aseguro que en el día del juicio será juzgado con mayor rigor que la de Sodoma y Gomorra. Mira que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como las serpientes y mansos y humildes como la paloma. Amén, Señor. No confíen en la gente. Los entregarán a la policía los entregará al gobernante para que den testimonio de mí. En el momento de dar testimonio, no se preocupen de lo que van a decir. El Espíritu de mi Padre hablará por boca de ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, la hija a su madre, el hijo a su padre. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Ya basta que el discípulo sea igual que su maestro. Jesús sigue dando las instrucciones. No tengan miedo a nada. No teman a lo que solamente puede matar la carne y no el alma. Más bien teman a aquel que puede matar el alma, la carne y enviar el espíritu en el infierno. No hay secreto que no deba ser revelado. Y lo que yo les digo a oscuras, grítenlo en la azotea. No se venden dos pajaritos por muy poco dinero. Yo les digo que ni uno de ellos cae sin el permiso de mi Padre. El que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante del Padre que está en el cielo. Y el que me acepta delante de los hombres, yo lo aceptaré delante de mi Padre del cielo. Entonces, estas fueron las instrucciones que Jesús, el Mesías, las palabras son puras del Evangelio. Cristo mismo el que nos habla a través de su palabra. Cuando una persona me dijo, ve a buscar algo en una pieza, yo me fui a entrar a buscar, me había dicho que encontré cerveza, ya faltaba solo preservativo.
en ese momento yo entendí todo. ¿Por qué no me dejaban hablar? ¿Por qué no querían acercarse a mí? Medio me, ¿me entienden? Me rechazaban. No había un descanso de espíritu con las personas. Había algo que nos dividía. Y cuando ahí el Padre me hizo a entender, porque Medjugorje es así. Aquí tú vas a ver, porque la promesa es visible, palpable e indestructible. Como Salomón construyó la casa del Padre y el Padre vino él mismo en persona a vivir en el santuario. Ya no hubo ningún problema en aquel tiempo que si Dios existe, que si Dios no existe, porque él mismo hablaba como trompeta, truenos, relámpagos. Como decía ese Shindú, que alguien le pague para que se calle, porque lora hay mucho. Está esta de España, no me acuerdo su nombre, está Melanie, están, que son las loritas del horno, como loritas repiten. Si tú le quitas la hoja o el horno, ellos ya se acabaron. Me decía el Señor que están a punto eh, de leccionar a Neymar. Neymar, el Señor sabe lo que has hecho con los niños. Tus buenas obras, el Padre está viendo. Entonces, para seguir caminando un poco y espantar un poco el miedo, lo que Cristo decía, que la interpretación va a ser como Cristo nos enseñó. Al comenzar decía yo aquí que hay una profecía que cae sobre Medjugorje, el concilio de Medjugorje. Ahora que Bergoglio ha muerto, lo último que ha hecho fue entregarme a la policía. Pero como dice Moisés, que los planes y las obras de Dios son perfectas. Ahora, todo el mundo con miedo, porque la vez pasada hablé de los policías, el tú. Después de terminar el video me dijo el Señor, has salvado a muchos policías. Ahora me preparo donde voy, traidor, Judas, esto. El que no tiene corazón de padre, no tiene corazón. Millana decía, lo único que quería es ir en Medjugorje porque ahí la mayoría de los policías eran católicos. Yo he dado un ejemplo, cómo antiguamente se luchaba el narcotráfico, a los drogadictos, a los ladrones. Pero si hay personas que, en mi caso, no tienen documento y esto, y tienen miedo del allanamiento, yo les voy a dar una solución. Las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Porque así como ellos envían espías aquí y me ven, ellos controlan a las personas. Y el desarme, el Santo Rosario, como dice la Virgen, a mí regálenme el Santo Rosario. Si no quieren que ni venga. Mi caso, por ejemplo, ya es seguro porque ya me han entregado, ya lo han pagado todo. Cualquier momento me pueden allanar o agarrar por ahí. Amén, que se haga la voluntad de Dios, lo que el Padre permita. Pero para los que no son profetas y trabajan, qué sé yo, el rosario tiene ese poder para no permitir, porque voy por esta raíz. La semana pasada me decía Jesús que el párroco de aquí, de Medjugorje, va a caer. Para mí ya era muy raro su comportamiento. El año pasado creo que se fue en mi país.
según escuché, porque yo los humillo, ¿Y desde cuándo la verdad? Los avergüenzo. La verdad es verdad. Durante que el padre Marinco Zacota estuvo como párroco, ni una sola vez la policía me agarró. Más de 6 meses, casi 6 meses, viví aquí en el 2019. Siempre iban adelante, siempre le encontraba, pero nunca ni insinuaron. Yo no sabía hasta entonces que aquí hasta había ese problema. Si no, para volver iba a pensar, ya vendría con otro documento. Y desde que este párroco subió, porque la cabeza del pueblo es el párroco. Ahora pueden traerme serpiente, todo lo que quieran, a gritar, a querer echar. La voluntad de Dios que se cumpla. Me quieren quemar. Ahora pensaron, el único que me... Bueno, ahora piensan cómo echar mi casita, ya que ni revoque tiene. Está a punto de caerse todo encima de mí. Y 3 veces que me agarra la policía. El que manda en el pueblo, el primero, porque el que entierra al comisario es el párroco. El que bautizó al párroco, ¿cómo se dice? Al comisario, a la policía, son los sacerdotes. Ellos tienen poder y autoridad sobre. Se les ha dado en el cielo, en la tierra y en el infierno. Pero las cosas, esa mano viene de ahí mismo. Decía que en un lugar, cuando vi algo, me acordé lo que Jesús me había dicho. Que hay lugares, yo sé que me pueden odiar por esto, pero la verdad es así. Tiene ese peso. Hay lugares que son tan santos y tan sagrados, decía el Señor, por esto no viene mucha gente, que no se puede comprar y vender. Ahí me acordé de la escritura que el comprador o el vendedor no quedará sin pecado. Hay lugares sagrados, supongamos en otro, como quieras abren, pero hay lugares que Dios no quiere que se compra ni se venda, para que la gente venga. Son lugares tan santos. Es como la fotografía. Tú vas a ver aquí por qué tanta imagen, tantas cruces. La fotografía de la Virgen o la cruz impuesta en un lugar, como decía el Señor, pon la cruz para que sepan para quién estás haciendo. Para el crucificado, para Jesús. Y la fotografía o la imagen son luces para nuestra conciencia y nuestro corazón. Son como el foco que ilumina las tinieblas. Por eso tú vas a ver que aquí hay muchas imágenes y que son luces. Ahora, Jesús, los primeros, nuestros hermanos primeros estaban los diocesanos, los hermanos mayores son los diocesanos. Luego, a partir del siglo XII, los religiosos, los franciscanos. Pero él, como nuestra madre, tiene muchos hijos. Como decía el niño Jesús, una cosa que aquí no se entiende, hay un celo espiritual, una persecución terrible en lo oculto. El niño Jesús dijo a su madre, mamá le dijo, tendrás muchos hijos y te traerán muchas rosas. Como el niño Jesús era tan pequeño, la Virgen no entendía muchos hijos. Yo no entendía, dice la Virgen, la omnipotencia, el misterio de Dios. Hasta que sé que esas rosas son ustedes. Ahora tú vas a ver, ¿por qué te ponen rosa o te dan rosas? Peango Imbaoy, eso, mira ahora donde mire la naturaleza, hay rosa en toda parte. Es su tiempo.
Pero ¿por qué ellos quieren sacarte la naturaleza llamándote de esto que aquello? Como decía, pero eso ya es muy antiguo, el exorcismo. Yo te pregunto, la fábrica es nueva, el cohetito chino. El pecado es nuevo, matar es nuevo, no tiene nada que ver. No es cosa de tiempo lo que estamos haciendo, sino de poder. Decía, ellos quieren sacarte lo que ya está ahí. ¿Para qué? Para que ellos te vendan. Miren, te traen rosa, pero está todo por el piso en todas partes. Quieren sacarte la naturaleza, como decía el tema del estudio. En el año 1800, 900 o 60, comencemos con el barco. Desde Roma a Jerusalén, o Jerusalén a Roma, se llevaba en 15 o a 13 días, naufragando. Hoy en día los hombres llegan de Jerusalén a Roma en 6 horas, 7 horas. Antes de que existiera el teléfono, se enviaban cartas, pergaminos, llevaban en 3 meses, 3 años, nunca llegaban. Hoy en día, desde 1800, en un segundo llega un mensaje de una nación a otra nación. En el año 1600 para adelante, a pie se llegaba de aquí hasta allá en 15 días, en 20 días, en un mes o en 3 meses. Hoy en día se llega en tren 6, 7 horas, 8. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo mismo pasa, le estoy dando la solución para la pobreza, para la droga. El 60% de los perdidos de los hombres, que hasta los 15 años, imagínense Cristo, yo pongo el ejemplo, solamente 3 años enseñó, y los que dicen, ¿qué va a ser Papa? Ni misa sabe hacer. Y yo te pregunto, ¿y tú no lees la Sagrada Escritura, el Evangelio? Cuando Pedro fue constituido el primer Papa, la misa aún no existía. Jesús hizo la misa en el último día antes de que fuera entregado. La Santa Cena, la Eucaristía. Yo puedo agarrar un pedazo de pan, un poco de vino y hacer el corazón de la celebración eucarística. Primero se le llamaba la Santa Cena. Luego la liturgia, que hoy en día los estudiosos, Jesús cantó salmos y esto, hizo que aquello, sin ignorancia. Yo quiero que tú entiendas una cosa aquí. Somos verdaderos católicos, ¿no? Que no quieran engañarnos los desviados o los modernistas. Los que conocen me están entendiendo lo que Jesús había dicho. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Por qué Jesús cambió el cabrito en pan? ¿Y por qué la sangre en vino? Porque Él mismo pasa a ser el sacrificio. Y la sangre en vino, porque su sangre misma fue derramada, como dice Moisés. Será sacrificado el sacrificio y su sangre se esparcirá. Nueva y eterna alianza. Y eso decía en el estudio. A partir de 15 años, 15 a 20 a 22, ya basta. Yo creo que 15 años, 10 años ya van a poder saber leer y escribir. Y luego doctorado, licenciatura, magistratura.
con experiencia, con obras, con hechos. Porque si tú no haces el andén de ella, pues si el mundo de hoy van a ser los niños. Imagínate que yo ahora mismo, o los niños un poco más, se ríen de los abuelos, de los padres. No sabe usar ni teléfono y ja, 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 son ignorantes. Ya pasaron de moda, esto que aquello. No son ignorantes. O sea que no era su tiempo aún, no se había descubierto el agua. Del agua nació la electricidad y la electricidad la luz. La luz, el teléfono. Sino que uno va descubriendo. Y si tú no haces, nosotros vamos a quedar como tontos, como locos, como ignorantes ante los niños que 2, 3 años solamente se callan con un teléfono en la mano. Ni con juguete ya no se callan porque el juguete no se mueve, no hace lo mismo. Y el teléfono cambia, cambia, cambia. Y ellos van descubriendo su inteligencia porque estamos siendo tontos ante lo que verdaderamente deberemos y deberíamos de abrirnos para salvar las almas. Dios ya bendijo, no puedo yo maldecir el agua, porque gracias al agua me está viendo, sino que eso es verdaderamente una abertura. Ahora, vamos despacio para, como decía el horno, que hay muchos loritos que si tú le quitas la hoja, ya no saben ni qué decir, ni qué hacer. Lo que decía Melanie, que Jesús había dicho, que el mundo no llegará a la conversión durante que ella esté ahí. Porque la información es esto, justamente ese día, el Señor me estaba hablando en mi corazón. Y me decía que Biden y los baidistas llevan muchas almas al infierno. Pierden muchas almas por esta espía que viene ahí, está ahí, que come, que no come. Me decía el Señor en la semana, no te bañes aquí. Ya no aguanta y mita, entonces vamos a aguantarnos. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me respondió, para que mis enemigos no se rían de mí. Y le pregunté nuevamente, ¿cómo puedo reconocer a tus enemigos? Escucha lo que me respondió Jesús. Me dijo, los que se agachan. En el otro video nosotros lo llamábamos animal, como se ponen los animales. Los que maldicen a su madre, ¿no? O por la vía de donde ha salido, porque dice Salomón, yo como rey y ningún rey existe, no hay otra vía, otro camino por donde hemos salido. Nos han vuelto en pañales, hemos llorado, todos venimos de ese camino. Y en ese día cuando salí, había sido enemigo, ustedes son todos enemigos de Cristo. Donde miraban, se agachaban, se ponían, ya saben cómo. Y me acordé de lo que Jesús. Se están riendo, se están burlando de Jesús. Que no me bañe aquí. ¿Y cómo me ven? 200.000 formas hay aquí. Espía de larga distancia, pone micrófono. Cuando seas presidente vas a entender todo lo que estoy diciendo. Me recuerdo ese sueño que el gobierno pasaba, decía el tú no es el problema, pasa lejos. Pero esto que van caminando e insultan con sus blasfemias cotidianas, su espada de odio y su perturbación, me decía el Señor, no te preocupes, los agarraré en su trabajo. No crean que van a venir a blasfemar, a amenazar aquí y que tranquilamente van a ir a trabajar, ¿no? El Señor le espera en su trabajo.
van a ver la omnipotencia de Jesús aquí, los milagros que Dios está haciendo. En el mensaje de nuestra madre dice claramente, vengo como madre, madre de los justos, madre de los que sufren y aman, madre de los santos. También ustedes pueden ser santos. Eso depende de ustedes. Santos son aquellos que aman sin medida. El que deja casa, padre, madre, no es digno de mí, dice Jesús, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí. Y escuchen el Padre cómo dice, abandona a tu padre y a tu madre, porque mi pueblo está sufriendo. El pueblo vive en tinieblas, miedo, en pavor, falsa lluvia, enfermedades, COVID, esto que aquello. Las tinieblas, la sombra, Washington, Estados Unidos, China, abarcan de muerte. La gente es violenta, no tienen una solución, no tienen una idea, no tienen idea ni qué hacer, ni sentido propio. Y a través de los profetas, Dios habla, entregarse sin medida, amar a Dios por sobre todas las cosas. Santos son aquellos que aman a Dios. El primer mandamiento, como decía cuando Mir fue en Estados Unidos, la Virgen dijo, si no tienen un corazón puro y si no viven los mandamientos, no vendrán al cielo. Los mandamientos, como decía yo, miraba al cielo, mira al cielo, azul celeste. Nuestro vecino, ahí está nuestro vecino. Pero nuestro vecino es exigente. Los mandamientos son los que nos irán a vivir en su casa. La llave que nos abre la puerta del cielo son los mandamientos de Dios. El camino que nos lleva. No todos los que me digan Señor, Señor, sino que el que cumpla. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si ustedes no llegan ni los mandamientos, ¿cómo van a hacer las demás cosas? Que dijo aquel joven, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Como decía, los nancyistas aquí son los que agarran gomitas, pan, gomitan todo ahí. Uno no puede, donde vaya se van detrás tuyo. Y uno no puede hacer la voluntad de Dios de esa forma. Ahora, tener miedo, no. Estamos en tiempo de mártires, como decía que veía aquí detrás de inocente, los polacos andan fuertes, porque ellos piensan que matando a los inocentes van a atajar la justicia de Dios. A Dios no se le ataja. Un día estaba en un lugar y vinieron una persona y dijo el Señor, quieren sacarte tu sentido. Yo comencé, como siempre, el último partido que fútbol que fui a jugar con los jóvenes cerca de casa. Un joven se me acerca y me pregunta, ¿por qué tú haces cada rato la señal de la cruz? Oyoyucaspátama, ya están a punto de matarse todos. Todo lo que vienen son del gobierno y yo con la señal de la cruz lo estoy expulsando. Y yo hacía cada vez que metía gol, qué sé yo, para que se vayan y vengan los que son de Dios, para que más o menos entiendan la razón por qué hacer la señal de la cruz. En ese momento, cuando estaba haciendo la señal de la cruz, una niña vuela por el piso. Y dijo la Virgen, para que ustedes entiendan, porque vino uno y le tiró una basura a la Virgen, se cayó por ella la basura.
Y dijo la Virgen enojada, que me agradezca que no le haya rompido todo su cabeza. Y ellos, escándalo, que le vamos a matar. No, tranquilo. Agradece tú que solamente eso le haya hecho. Yo me recuerdo que lo que decía, un día me preparé con todo. Hago acá penota patada con policía y ve. Le sacaré el cabello a patada a estos policías. Dije, iba a hacer un video. Y me dijo el Señor, no. Porque yo les conozco uno a uno, mano a mano, esposa, hijo. ¿Sí? Le voy a comentar desde cómo le conozco. Esto se llama valentía, no vale. Cuando yo tenía 5 a 6 años, la Virgen me dijo esto aquí, que los policías, yo ya sabía que la coincidencia no existe, que la desgracia, que todo fue preparado, pensado por otro. Cuando yo era pequeño, echaron un portón sobre mi cabeza. Yo desde aquí hasta la punta tengo cicatrices. Y cuando los policías me ven, lo primero que le vamos a sacar es su cabello, para que se rían de él. Yo no tengo problema con ser humillado. Desde que nací creo que fui humillado. Y la Virgen me dijo que fueron los policías los que armaron esa escena para que me rompiera la cabeza. Que los policías malos, los dragonianos, que desde pequeño yo llevo esta lucha. Y solo Dios sabe por qué sobreviví en esa operación. Que no hay nada oculto ni secreto que no pueda saberse. Ahora, odio. ¿Cómo tú, viendo tú mismo los frutos, vas a pensar que yo tengo odio? Ya es imposible y increíble, como dice la Virgen. Aquí es visible los frutos, palpable. Ellos están comiendo, bebiendo, arropándose la esperanza. Yo te pregunto, en tu casa viene todo el mundo, en tu país vienen de otras naciones, pueblos, tribus, a buscarte, a hacer. No. ¿Y por qué vienen aquí? Por la aparición. Por eso yo digo que si estas evidentas hubieran nacido en mi país, nosotros ya hubiéramos incendiado todo el país. No hay presidente, ni Alá, ni Jalá, no hay muerte que no ataje. ¿Dónde está muerte? ¿Cómo van a tener miedo a sus hijos? Cristo es el Padre, el Creador, no la criatura. ¿Cómo van a tener miedo en la violación? Como decía, si me quitan solo el pelo, yo voy a alegrarme que no me quiten la cabeza. Y si me quitan la cabeza, bueno, ahí veré a Dios. Lo que tanto he pedido al Padre, ser mártir de Nuestra Señora, de nuestra Madre. Entonces, ellos en su ignorancia, en su incapacidad, los del pueblo, los malos, ellos comen, trabajan, viven, como decía Salomón cuando habla de los laboristas, de los trabajadores. La Virgen me dijo, esto digo por amor la última vez, que no hablara mal de los taxistas, que comen muy sufridos, son muy sufridos para conseguir alimento, que apenas alcanzan. Fue lo que me dijo, y para mí basta con eso. El odio no distingue a nadie, dice la Virgen en el mensaje. Y como tú viendo los frutos, el sol, el movimiento, la esperanza, hay proyectos, hay, como hace un mes atrás dijo la Virgen,
que ya se dé patada a esos que ponen a propósito de pare, no circule esto, porque la ciudad vive de la circulación, del movimiento, no quiere que se cierren los caminos, quiere que se camine, porque aquí el mundo entero está recibiendo gracias a la penitencia, el mundo está muriendo por falta de penitentes y aquí se está pagando por el mundo entero. Entonces el dragón no quiere que tú camines. Salomón decía, el hombre se levanta, por ejemplo, un albañil, se levanta temprano, va, prepara la mezcla de arena con agua, construye una casa. La oficinita va, abre su oficina, los documentos, los papeles, y empieza a escribir, escribando. Diferentemente de cada trabajador. Pero dice él, ninguno es llamado en presencia del rey, ni nadie le pide consejos, ni son buscados para gobernar el mundo. En cambio, los que estudian a Dios, la palabra de Dios, los que tienen hombre de ciencia, son los que son buscados para dar consejo y gobernar el mundo entero. Ahora, el Padre dice, ¿acaso sabes tú cómo Dios gobierna el mundo entero? Y responde él en Job, extiende las lámparas en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, para dar alimento en abundancia a todas las criaturas. Extiende el océano debajo en la tierra. ¿Para qué? Para alimentar y dar de beber a toda la creación. Fíjate en esto, dice la Escritura. De repente se oscurece las tinieblas, pero sopla el viento, disipa la oscuridad y vuelve la luz. Lo que todos los días aquí nosotros estamos haciendo y lo que la Virgen había dicho: no te vayas, hijo, este año limpiaré más el cielo. Por eso ustedes van a ver cuando yo salgo, se adelanten todo delante de mí, me quieren cerrar el camino, porque ellos son brujos, quieren tapar, miren cómo está ahora. Pero yo pensaba que los campistas necesitan también, sabemos que una falsa lluvia, necesitan para que las plantas beban un poco. Y esta lluvia es la segunda lluvia en todo el mes. Entonces, para ir terminando, quiero aclarar una cosa, dejar bien en claro. Atiéndanme bien aquí, a ver si nos centramos. Hay muchas personas que esperan mucho de mí. Lo espectacular, como dice el contemplativo o el miramiento, o esperan algo más, hasta que caen en decepción uno u otro. Pero yo quiero explicarle una cosa, quiero que me entiendan una cosa, y me voy directo ahí. Lo único que yo he venido para hacer es la construcción, la única orden, el único mandato de Dios. Supongamos que yo voy y hago el gusto que ustedes quieren, predico, expulso a los demonios, sano a los enfermos, resucito a los muertos. Espectacular, les lleno a ustedes, pero no construyo. Ninguno, ni yo, ni tú, nadie se salvaría. En cambio, yo ni sé hablar, como dice Moisés un día cuando me fui en un retiro, estábamos saliendo, veníamos en un colectivo, amén, Señor. Y había un tartamudo, un gordo con nosotros. Ja, 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 así hablaba el tartamudo.
y no agarró la policía caminera ahí. Él iba acostado y gritó, ja, ja, jale, San Miguel, no pañan de veña caitevi, dijo. Dale, dale, San Miguel, dale un golpe en su cabeza con tu espada, dijo. Antes de que dijera toda la policía, adelante. San Miguel no solamente es los devotos, existe el verdadero y único arcángel Miguel, como decía en esta semana. Sabremos quién fue el que bajó a matar a Bergoglio. Y yo dije en mi corazón, si nosotros los católicos tuviéramos la fe de estos demonios, de la mafia, que los arcángeles, porque el único que puede encadenar a Lucifer, matar a Bergoglio, el arcángel Miguel, mira la orecola poder sobre esto. Como dice, y ustedes van a ver cómo es que concuerda tanto. En la semana estábamos hablando sobre la profecía de Cristo, el Mesías Jesús, cuando profetizó, cuando vean el ídolo abominable instalado, huyan en el monte profetizado por Daniel. Daniel vio a un ángel vestido de lino que levantaba las dos manos y decía, juro por aquel que vive eternamente, que esto sucederá en 3 años y medio, desde que sea suprimido el sacrificio perpetuo. Por eso yo decía, alcen a lo que alcen, no tendrá el poder que Dios nos ha dado aquí en Medjugorje de discernir, de reconocer el ropaje, de avisar. El que avisa es Dios, para no quedar como traidor. Escucha bien lo que te voy a decir. Porque si Dios no avisara, no quedaría como traidor. Yo nada hago antes de avisar a mis profetas. Daniel ve a este ángel, le pregunta cuándo sucederá todo esto. Cuando sea oprimido el sacrificio perpetuo y sea instalado, pasará 3 años y medio. Los malvados seguirán haciendo el mal, nada entenderán, mientras que los sabios todo lo entenderán, dice el Padre a Daniel. Bienaventurados los que alcanzan, imaginen, 2020 comenzó el COVID-21, nadie pudo comprar ni ver cómo es que es exacto, con exactitud se cumplió la palabra de Dios en la vida de Bergoglio Antíoco, el rey perverso aquel, que se volvió a vivir el Evangelio. Se repitió esa historia en el tiempo de Jerusalén, de Antíoco. ¿Y cómo es eso? Que 3 años y medio, miren, nosotros no pudimos comprar ni vender 3 años y medio. Yo estuve fuera de aquí 3 años y medio. No pude volver porque no se podía viajar sin la vacuna, sin ser marcado. Y en 3 años y medio, ¿qué pasó? Se detuvo, Dios envió al arcángel Miguel, tumbó a Antíoco, le pasó la espada, ¿ah? Murió carcomido con los gusanos. Y escuchen ustedes, bebe tú de tu propio veneno y muestra tu prepucio. Cuando te embalsaman, te limpian, ¿qué es lo que hacen? Muestra tu prepucio. Le mató su propio veneno. No hay necesidad de ir en lo antiguo, como dice, ya es antiguo, mamá, ya no es moderno, ya es pasado. Ahora mismo cayó, como me decía una persona, ya tomó la tuya, ya has echado al más grande. Jesús lo hizo. ¿Ah? Cayó Biden, cayó Draghi, cayó Marito,
Pero el más grande de todo era Bergoglio. Y uno ya se prepara para el martirio. Como decía, estas criaturas vienen para eso, porque le mostré a la hermana de Elías. Mi enemiga van a decir, ya sabemos a quién ven, ¿no? Fueron los que vinieron, estos son los que llenan el cielo al morir, al ser martirizado. Ahora mismo, ya desde pequeña, ella ni sabe ni hablar, no sabe ni defenderse, y miren cómo lo están ya persiguiendo. Es terrible lo que estaba viendo. ¿Y qué culpa tienen? No tiene sentido lo que ellos hacen, en vez de convertirse, en vez de dejar hacer el mal. Entonces, para entender un poco, con esto terminamos. Kim, como decía, el Padre quiere que te muevas. En el movimiento Él irá haciendo su voluntad. Porque los demonios no duermen, no descansan. Aquí no amen el tú. Sabemos que Bergoglio lo movía, ahora se quedaron huérfanos. Ahora movieron al mundo en los musulmanes. Pero yo sé que el respeto en el libro de Millana mi corazón triunfará. Respetar no quiere decir que calles la verdad, que no digas la verdad. La Virgen dijo, existe un solo Dios, un solo credo y una sola iglesia. No dijo respetar y no. Respetar, libre, tú decides. Pero dice la verdad. En el libro dice que una musulmana, Pasha, murió de hambre. Lo que era para ella, dio de comer a sus padres. Imagínense ustedes, juzga tú si se salvó o no se salvó. Si murió de hambre, dando la comida que era para ella, el primer mandamiento lo salva. Perfectamente con eso se entra al cielo, con los mandamientos. Por eso Cristo dice, no juzguen y no serán juzgados. Ahora la Virgen dice, ¿por qué tener miedo si tienen el amor del Padre? Como decía Atrún, que van a querer llevarle lejos, que está muy desgastado, que debe cuidar su perfil. Ahora Biden he visto ahora que se esconde, calla. Están preparando. Debemos estar atentos nosotros, como decía, no van a atajar a la policía, no van a atajar la guerra y no van a atajar los catástrofes que está viniendo hasta que nosotros hagamos la voluntad del Padre para que los niños se salven, para que los niños sean más sanos, sean más inteligentes, tengan educación, tengan cultura. Entonces con esto terminamos, que la Virgen nos proteja, nos conceda la gracia, como decía, ¿por qué hago la cruz? Si te molesta, ya sé por qué te está molestando, que eres el diablo y porque eres la mafia. Porque hacer la señal de la cruz no ofende a nadie, rezar no hace daño a nadie. Si tú haces la señal de la cruz delante de un verdadero ángel, ¿sabes qué hace el ángel? Se alegra, se postra, alaba. Pero si hace delante del demonio, aúlla, tiene miedo, huye. Lo que decía la abuelita de antes. Hijo, cuando vea al demonio, haz la señal de la cruz. Eso es ser verdadero.
amigo de la cruz, ser cristianos. Entonces, en el nombre de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.